presente o lo que vendrá. Ni la muerte, ni la vida, ninguna cosa creada hay que pueda separarme de tu amor. Hay que pueda separarme de mi Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente o lo que vendrá, ni la muerte, ni la vida, ninguna cosa creada hay que pueda separarme de tu amor. Hay que pueda separarme de mi Dios. Pues ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente o lo que vendrá, ni la muerte, ni la vida, ninguna cosa creada hay que pueda separarme de tu amor. Hay que pueda separarme de mi Dios. Venimos delante de tu presencia, Señor, esta mañana y queremos pedirte, Señor, por la exposición de tu palabra, sabiendo que está así, amén. Padre, pedimos, Señor, que haga aquello, Señor, para lo que es enviada, Señor, en cada uno, que sea prosperada, Señor, y que tú ilumines, Señor, nuestra mente, nuestro corazón para recibirla. Padre, abrimos, Señor, también nuestra mente, Señor. Padre, abrimos, Señor, todo nuestro ser y nos exponemos a ella, Padre, para que el Señor pueda actuar en nosotros, Señor. Y Padre, pueda limpiarnos, Señor, pueda convertir nuestra alma, Señor, pueda acercarnos a ti, Señor, pueda impartir santidad, Señor, pueda insuflar vida en cada uno. Padre, y asimismo te pedimos por todo lugar donde en esta hora estén tus siervos y tus siervas predicando tu palabra, que tú los respaldes, Señor, con tu presencia, oh Dios. Y te lo pedimos todo creyendo que tú haces más, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén, aleluya. Mirad, Dios a veces, no siempre, pero a veces, en mi caso, con relativa frecuencia, cuando estoy haciendo acciones cotidianas, muchas veces Dios me da lecciones que me ayudan a entenderle un poquito más. Pero con cosas cotidianas y a veces no tienen por qué ser de las que nosotros llamamos espirituales, pero a veces estoy en una conversación con alguien que no es creyente, o estoy leyendo la prensa del día, o estoy haciendo cualquier otra actividad, y siempre hay algo que me lleva a la parte espiritual y me enseña y me alecciona y aprendo cosas. Es más, ¿cuántas veces este pastor que te habla ha traído mensajes que se han inspirado en algún artículo que he leído esa semana de la prensa secular? Simplemente porque Dios despierta algo y como que te conduce a una idea y te vas dando cuenta de cosas que no habías visto. Y esta semana estaba hablando con un señor, la verdad es que tiene un buen carácter, es un hombre, se le ve muy correcto y ya mayor, pero tampoco tan mayor. Y él te explica situaciones que él ha vivido en la vida, experiencias que tiene, y a veces escuchando a los demás, ¿verdad?, que tienen más años que tú, más bagaje, es como que aprendes cosas. Y él me contó una situación muy difícil por la que él tuvo que atravesar algunos años. Y la verdad es que me sorprendió. Y él me contó lo siguiente, él me dijo, mira, hay cosas que yo no sé explicar y no sé por qué, pero recuerdo que yo estaba trabajando, solo tiene un hijo, y él estaba trabajando y de repente empezó con dolores en ambos pies y con dificultades a la hora de caminar, pero dificultades serias, a tal punto que él iba arrastrando los pies. Y él cuenta y él dice, era un dolor intenso y fuerte.
de repente, pues yo fui a Vallebrón para mirarme esa situación. Recuerdo que fue con mi esposa y cuando el médico nos da la noticia, mi esposa cayó redonda al suelo, se desmayó. El doctor lo que nos vino a decir es que se habían cangrenado, cuando yo nunca había tenido nada. Y entonces que ellos tenían que operar y probablemente amputarle ambos pies. Y dice, cuando escuché esa noticia, claro, yo me quedé sorprendido y mi esposa se derrumbó. Fue algo... Entonces, y dice, para evitar el dolor me daban una medicación muy fuerte. Y ya estaba todo encaminado para operarme. Y entonces él contaba y me dijo, mira, y en un día, a pesar del dolor tan intenso, dice, yo todavía conducía, pero lo pasé. Y recuerdo que fuimos a un sitio, eran como las 9 menos cuarto, entramos en un supermercado para comprar y oí una conversación entre dos mujeres. Y una a la otra le está diciendo, oye, ¿cómo le fue a tu hija en aquella visita y tal? ¿Realmente le fue bien? ¿Le pudo sanar y tal? Y bueno, por lo que el hombre entendió, había visitado a una mujer que era santera o curandera o algo así. Y la mujer le contó y le dijo, no, sí, mi hija bien, mejoró. Y entonces él se quedó con eso y le preguntó, disculpe señora, ¿y esa mujer dónde la puedo encontrar? Ante la desesperación de la situación. Y la mujer le dijo, mira, justo cuando termino, trabajaba de dependienta en un supermercado, le dijo, mira, justo hoy cuando yo termino voy para allá, si quieres espérese, me sigue con el coche y yo le digo dónde es. Y entonces dice, y ella me va a visitar, digo, ¿puedo subir? Me dijo, bueno, habla con ella. Y dice que esperó el cuarto de hora, salió la mujer, él iba con su mujer y la siguieron y llegaron hasta el lugar en Barcelona. Entonces fue, accedió al piso y demás, y cuando le explica la situación a esta mujer, dice que la escuchó, puso una silla, le puso delante y le dijo, a ver, estire los pies, quítese los zapatos y estíreme los pies. Y le puso los pies aquí, en las pantorrillas. Y la mujer dice que le tomó los pies y dice, como él contaba, ¿no? Dice, mira, yo no le escuchaba bien, no le escuchaba, pero empezó a hacer como unos rezos, una cosa, no sé. Y cuando termina, a mí me dolía igual, estaba... Y le dije, ¿qué le debo? Y la mujer, fíjate, esto lo digo para algunos que predican la sana doctrina, pero no sé. Y le dijo, ¿qué le debo? Y dijo, no, nada. Si usted quiere dar la voluntad como usted quiera, pero no tiene que dar nada. Y entonces él me contaba, le dije, no recuerdo si le di 10, 20 euros, no me acuerdo. Le di algo y me fui. Yo llegué a mi casa, me acosté y me miró el hombre y me dijo, al día siguiente, yo no tenía nada, nada es nada, hasta hoy. Cuando yo escucho eso y le pregunto, bueno, ¿y le habló de Cristo? No. Ok, porque si es de Dios, si es del Señor, lo primero que hace es decir, mire, yo no he hecho nada. Aquí hay alguien que está en medio, que él tiene todo poder y él obra. Pero si tú no dices nada, digo, probablemente fue una santera, una curandera. Y enseguida pensé, los que niegan los dones del Espíritu Santo, yo no estoy hablando de las curanderas ni de las santeras, hay ellos, pero los que niegan los dones del Espíritu Santo te dicen que los dones existían en aquella época porque primero había que esparcir el Evangelio y había que extenderlo. Entonces necesitaban señales de poder para que la gente quedara y viera la evidencia del poder de la palabra y de la resurrección de Cristo. En aquel entonces. Y también te dicen que era como autenticar el mensaje. Es decir, ¿ves cómo es verdad? Y te dice, pero eso era para aquella época. Bueno, ¿y las dos cosas no se necesitan hoy? Pregunto. ¿No necesitas para expandir el Evangelio las señales de poder del Espíritu Santo, hablo, ¿eh? Y no necesitas que el Evangelio sea autenticado entre aquellos que no lo han oído, por ejemplo. Nunca. ¿Cómo es posible que el diablo sí pueda hacer esas cosas y la iglesia le digan, la capen y le digan, no, vosotros no? ¿Cómo es posible que los curanderos puedan traer confusión a la gente, a la mente y a los corazones de la gente, y la iglesia en el poder del Espíritu Santo no pueda sanar? Eso es así, no puede ser. Luego tiene que ser verdad el mensaje de la palabra. Ora por los enfermos. ¿Sí?
orad por los enfermos en el nombre de Jesús. Y los curanderos, el poder ese que tienen es efímero, pero el poder de Dios es permanente. Y eso me llamaba la atención. Yo decía, ¿y cómo van a decir que...? Entonces la iglesia no puede hacer eso porque era para aquella época, pero los curanderos sí pueden ir sanando a la gente y confundiendo a la gente. ¿Cómo es eso? Entonces, el poder del Espíritu Santo está, búscale y pide los dones mejores y ora por los enfermos y aplica autoridad. Amén. Y sin más, en el poder del Espíritu Santo. Y cuando empiezo a hablar con el hombre, evidentemente le llevaba a Cristo y ¿sabes qué me decía? Qué pena me daba, español, catalán. Y me miraba y le decía, pues es que tienes que acercarte a Dios. Y me miraba el hombre y me decía, sí, pero ¿cómo lo hago? Hay comezón de oír. Entonces predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo con eso? Y créele al Señor, a la palabra del Señor. ¿Sí? Y pide por los dones, y pide que el Señor te use. Y otra cosa, si algún día Dios te da un ministerio de alcance, y el Señor algún día te da dones de prodigios y de señales, y Dios te visita y te llena con dones de sanidades, acuérdate, primero, que separados de Dios nada podemos hacer. Y lo segundo, no lo olvides nunca. De gracia recibiste y de gracia lo das. No se cobra por orar por los enfermos, ni orar por nadie. ¿No? ¿Está claro? Entonces, eso es importante. Amén. Bueno, dicho esto, vamos a la palabra del Señor. Vamos a Hechos, capítulo 2. Este jueves pasado el Señor me confirmó el mensaje por boca de nuestro hermano Emilio. Amén. Y ahí te das cuenta que estamos en consonancia, ¿no? Hechos capítulo 2, leemos del verso 1 en adelante, ¿no? Dice así la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, también judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos, ¿qué dice? De mosto, estaban borrachos, ¿no? Es lo que venía a decir. Este es el momento donde el Espíritu Santo, ¿no? La promesa del Padre que dice la Biblia, cae sobre la iglesia donde estaban reunidos, y con hechos extraordinarios muestra eso, ¿no? El descenso con toda su fuerza del Espíritu Santo sobre la iglesia. Pero que me llama la atención cuando dice estaban juntos unánimes, ¿sí? Ellos, la iglesia primitiva, había recibido un mensaje de parte del Señor, que tenían que ir, predicar el evangelio, sanar a los enfermos, sacar a los demonios y extender y propagar el mensaje. Pero debían aguardar en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo los revistiese de todo poder, ¿sí? Y entonces les serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y el Señor había sido preciso en esas instrucciones.
y ellos tenían que aguardar en un lugar y estaban esperando esa promesa, ¿sí? Esperando que el Espíritu Santo les visitase con todo su poder y se cumpliese la escritura de Joel, ¿no? Y la promesa es para ti y para tus hijos. Así dice la Biblia, ¿no? Y entonces ellos estaban aguardando. Entonces lo primero que me llama la atención es las características que tenía la iglesia del siglo I. A grandes rasgos, era una iglesia obediente. Le dijeron, esperad aquí hasta que venga la promesa del Padre, y esperaron, ¿sí? Esta es una tendencia que la mayoría de nosotros nos cuesta. A muchos de nosotros nos gusta cuando el Señor te dice, muévete aquí, ve para allá, haz lo que sea. Y es como tenemos una acción dentro de nosotros y donde incluso uno hace que uno se sienta bien consigo mismo. Mira, estoy moviéndome, haciendo esto, haciendo lo otro. Pero cuando Dios te dice, espérate aquí y aguarda, o cuando tú le estás pidiendo algo al Señor por tiempo y Dios te dice, espérate aquí y aguarda a que yo te dé, a que yo te entregue, a que yo te diga. Claro, eso es algo que la inercia misma que tenemos nos cuesta. Pero ¿cómo me voy a sentar aquí a esperar? Sin embargo, ¿cuántas veces Dios también, por medio de eso, prueba nuestra fe y obediencia? Y a la iglesia del siglo I les dijo, esperad aquí. Entonces era una iglesia obediente. Nos vamos a quedar, está bien. ¿Sí? Luego era una iglesia que caminaba en unidad, unánime juntos. Eso es importante. Y unidad no es, como siempre decimos, uniformidad. Ser uniforme es que todos somos iguales, todos pensamos igual, todos somos de la misma manera, todos tenemos la misma visión. Y muchas veces no es así. El cuerpo de Cristo está conformado por personas de distintas visiones, de distintos dones, distintos ministerios, pero que sepas que el Espíritu es el mismo. Y cuando el Espíritu opera en algunos, es como que nos hace converger en un proyecto. Y cada uno con su manera de ser, de pensar, con su trasfondo cultural. Pero vamos en pos de una visión cuando el Señor nos la marca. Y entonces ahí es donde la iglesia encuentra su unidad. ¿Sabes dónde? En Cristo. En Cristo somos uno. Y fuera de Cristo cada uno, perdona la expresión, pero cada uno es de su madre y de su padre. Pero en Cristo somos uno. Entonces, cuando buscamos al Señor como centro de nuestra vida, eso trae unidad. Cuando un matrimonio decide poner a Cristo en el centro y caminar en pos de Él, aunque estés en puntos distintos, pero camináis en dirección al Señor, eso es buscar la unidad. Es Cristo el Señor de tu casa. En Cristo somos uno. De otra manera, cada uno es como es, de quién es. Sus planteamientos, su vida, yo lo veo así. Pero ¿cómo lo ve el Señor? ¿Lo ve de esta manera? Está bien, pues ya no es como lo veo yo, sino como lo ve Él. Y cuando dos piensan lo mismo, entonces pueden decir que están en unidad, como Cristo lo ve. Y luego dice que perseveraban, juntos unánimes. Es decir, mantenerse, esto no es cuestión de que el Señor me ha dicho que haga, que le busque, que esté, que ore por mi familia, con mi familia, sino aquellos que perseveran. No es flor de un día, ni siquiera una semana, sino de un continuo, un estilo de vida, buscarlo así, ser perseverante. Entonces, hay veces que esto cuesta de conseguir, pero decían en un estudio, y que los americanos sabéis que hacen estudios de todo, y decía que las personas más brillantes, que habían tenido carreras prominentes y que habían tenido éxito en muchos ámbitos de su vida, no eran las personas que tenían un coeficiente de inteligencia más elevado, sino aquellas que habían sido más perseverantes cuando buscaban un objetivo. ¿Cuántas personas en las universidades con una brillantez de esas que llama la atención se han quedado a mitad de camino por no ser perseverantes? ¿Y cuántos otros no han tenido tanta capacidad, pero han sido capaces de lograr sus objetivos simplemente por ser perseverantes? ¿Sí? Entonces, la iglesia no puede permitirse no ser perseverante en nada. Cuando tú tienes un objetivo marcado por el Señor, cuando tú tienes claro lo que Dios quiere de ti, tú no puedes cejar en el empeño, tienes que ser un día y otro día y otro día y otro día y buscarlo y anhelarlo y no apartarte del camino, ser firme en eso. No dice la Biblia, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
¿Por qué? Porque piensa una cosa, dice otra y hace otra. El hombre de doble ánimo. Y el original dice el hombre de dos corazones o de dos voluntades. Entonces, en nosotros solo tiene que haber una: ser obediente al Señor. ¿Sí? Es decir, así, rendirse a Cristo, ¿no? También era una iglesia piadosa, constantes en la oración, fervientes en el Espíritu, buscando al Señor, buscando la unidad, buscando la santidad. Y luego dice eso, fervientes, es decir, con devoción, ¿sí? Poniendo todo nuestro empeño, nuestros sentimientos, volcando todo nuestro corazón en ello. Así era. Luego era una iglesia, escúchame, que estaba llena de fe, era creyente. El Señor le dijo esto: quedaros aquí hasta que venga la promesa del Padre, y lo hicieron, expectantes, creyendo que Dios algo iba a hacer. No como Abraham. Dice que cuando el Señor le pide que sacrifique a su hijo, él estaba dispuesto a hacerlo. Dice, porque creía en aquel que es poderoso para volverlo a levantar. Entonces, de mantenerte así firme, ¿no? En esa fe expectante, ¿no? Y dice el verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, los 50 días después, dice, estaban todos unánimes. Me encanta esa palabra cuando dice, estaban todos. Es como que el Señor le dio una palabra, se juntaron, estaban esperando que el Señor cumpliese y allí no faltaba nadie. Es venir con esa expectativa. Yo me imagino, digo, ¿y será hoy? ¿Será hoy? Yo me acuerdo hace algunos años, que teníamos el sentir de que el Espíritu Santo un día se iba a derramar con toda su fuerza. Y así fue, créeme que así mismo fue. Y una hermana, recuerdo que me llamó y me dijo, Dani, mira, hoy no puedo ir al culto por esto, por lo otro, tal. Y yo le dije, vale, está bien. Pero, ¿y si es hoy? Ay, no me digas eso. Bueno, yo te digo, ¿sí? ¿Y si es hoy? Dice, estaban todos juntos, unánimes. Y me encanta también porque estaban todos unánimes juntos, ¿no? Todos unánimes juntos. En algún punto de ese texto dice, ¿qué es lo que estaban haciendo? Orando, dice Betty. Bien. ¿Qué estaban haciendo? Estaban todos unánimes juntos. Entonces, ¿qué estaban haciendo? ¿Cuántos dicen orando? A ver, que levante la mano que los vea yo, que no veo nada. ¿Cuántos dicen que estaban en la lectura de la palabra? A ver, ¿sí? En ayuno. Venga, digan. ¿Cuántos dicen? Estaban danzando de gozo. ¿Ah? Bueno, la Biblia no dice que estaban haciendo, ¿eh? Todo eso se lo ha inventado usted. Solo dice que estaban todos unánimes juntos. Punto. ¿Y entonces? Sí. ¿Se puede estar todos juntos, unánimes, sentados a la mesa comiendo y compartiendo? ¿Se puede? ¿Se puede? Se puede estar quizá comiendo, compartiendo, mira el Señor lo que ha hecho en mi vida, mira el trabajo que me dio. Estoy orando por mi familia para que Dios... Y el Señor puede estar en medio de esas conversaciones. Y el Espíritu Santo irrumpir con toda su fuerza.
Mira, no dice que estaban haciendo, pero lo que sí dice que estaban unánimes juntos. Es decir, buscaban converger en unidad. Entonces, hay veces, iglesia, que nosotros pensamos que tener según qué actividades no son espirituales. ¿Y quién te dijo que no? ¿Y por qué confraternizar con una familia, con un hermano? No es espiritual. ¿Y por qué estar? Simplemente te dice juntos unánimes. Entonces, busquemos esas cosas, iglesia, de que el Señor pueda encontrar el ambiente propicio, ¿no? Mira, dice la Biblia así, ¿sí? Yo te lo voy a leer, cuando te lo leas sabrás enseguida dónde estamos. Dice la Biblia así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Eso dice el Antiguo Testamento. Y estaban en el Nuevo Testamento juntos, unánimes. Y se cumple esa escritura. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende. Que desciende. Y dice, y allí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Se cumplió el día de Pentecostés? ¿Se cumplió la escritura? Podía haberse levantado el Señor Jesucristo y haberles dicho, como dijo en la lectura de Isaías, hoy se ha cumplido esta escritura delante de todos vosotros. Mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende. Entonces, es importante buscar la unidad dentro de nuestras diferencias, nuestra visión diferente, pero buscar la unidad. Buscar la unidad en el espíritu. Y como decía antes, buscar a Cristo todos, eso traerá unidad. Y dice, verso 2, este también me llama la atención, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Dice, y cuando estaban juntos y unánimes, llegado el momento que el Señor había dispuesto, dice, y de repente vino del cielo un estruendo. Mira, lo primero que me llama la atención, dice, y de repente, y repentinamente, era como cuando te hablan de algo que así, que ocurre de repente, o en castellano vulgar, como decimos aquí, de sopetón, algo que, pum, así, vale, no es que no lo esperes, porque la promesa estaba dada, pero no sabes el momento, no sabes. Y hay veces que Dios promete cosas y uno en su espíritu las percibe, es como que las lees espiritualmente y sabes que algo va a acontecer, pero no sabes los detalles, no sabes el momento, no sabes el lugar, no sabes con quién, no sabes de qué manera, simplemente obedeces. Aguardad aquí hasta que venga la promesa del Padre. Muchos de ellos no tenían la plena comprensión de qué es lo que iba a acontecer. Simplemente obedecían. Así son muchas de las cosas que nos dice el Señor. Dios te pone un sentir a veces pequeño y si en lo poco le eres fiel, en lo mucho te pondrá. Te pone un sentir a algo, mira, haz esto. Bueno, luego están los más inquietos, los intelectuales, espirituales. Bueno, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y qué sentido tiene? ¿Y qué explicación le doy? Y esto, Señor, y el Señor es Señor, no tiene que explicarte nada de tus porqués. Simplemente obedece. Y obedeciéndole así los encontró, juntos y unánimes esperando. Y dice, y de repente. Entonces, cuando tú estés en las cosas del Señor, muchas veces Dios te va a sorprender. ¿Sabes cómo? De repente, cuando tú no lo esperas.
Yo recuerdo cuando estaba tan enfermo, el Señor me prometió, yo estaba confiado, lleno de fe que Dios iba a hacer algo y voy al médico esperando que me diera unos resultados y tal, y la mujer delante mío se quedó así y me dijo esta frase, no se me olvidará nunca. Además es una doctora de aquí Malgrat que conozco hace muchísimos años. Me decía, mira, soy malísima. Digo, ¿qué quiere decir? Pues estaba mirando la pantalla. Y me mira y me dice que tú no tienes nada. De repente. Yo sabía que Dios algún día me iba a sanar, sí lo sabía. Yo sabía que iba a ser ese día, no. Sabía que iba a ser de esa forma, no. Sabía que iba a salir de su boca, tampoco. Yo no sabía todos los detalles, pero sí sabía que Dios tiene poder. Y lo que Dios dijo, lo que Dios me dijo, de repente. Entonces ellos sí sabían que tenían que esperar la promesa del Padre, que tenían que aguardar allí y de repente. Hay algunos estudiosos que dicen que estaban juntos unánimes. ¿Sabes por qué? Algunos cuentan y dicen, quizá, esto es ir a especular, pero no rompe el sentido del texto. Pero quizá cuando ellos llegaron allí y empezaron a estar juntos esperando la promesa del Padre, diciendo, supongo que los principales, los apóstoles principales, hablando a ellos, diciendo, mira, vamos a esperar, vamos a aguardar, no sabemos cómo, pero vamos a aguardar. Vamos a estar expectantes, llenos de fe, esperando que venga algo del cielo. Algunos cuentan que quizá en esos momentos todavía no había una unidad, ni estaban unánimes. Entonces, pero se creó esa unidad. ¿Me escucháis? Entonces, a veces tú puedes haber recibido una palabra para tu casa, pero todavía no hay esa unidad. Y la palabra está dada y espérala, pero busca esa unidad. Entonces, cuando estaban juntos, unánimes, de repente, ¿no? Dice así de repente, fuerte, ¿no? Cuando menos te lo esperas. Es como que algo acontece, ¿no? Dice, y de repente vino, ¿de dónde? Vino del cielo. Toda buena dádiva y todo don perfecto, todas las cosas que nosotros tenemos, obtenemos, disfrutamos de todo lo que Dios nos da viene de Él. Es como que Dios llega un día que decide bendecirte y de repente del cielo, desciende del cielo abajo. ¿De dónde? ¿Cristo no era el pan que descendió del cielo? ¿De dónde vino? Es que todo lo bueno desciende así. ¿De dónde les caía el maná a los israelitas? Todo viene del cielo. Es como un plan orquestado de parte de Dios. Todo cuanto tienes le pertenece a Él. Como dice el cántico, mi casa, mi familia, ¿no? Y todo se lo debo a Él. Toda la gloria es para Él. Desciende del cielo. Todo cuanto tenemos desciende del cielo. Dice, vino del cielo. Así pues, en otras palabras, escúchame, no esperes nada de aquí. No, que mi jefe me ha dicho que me va a dar un aumento este año, estoy esperando. Me prometió que iba a tener un ascenso. Estoy esperando porque no sé quién me dijo que me iba a dar no sé qué, me iba a regalar su coche porque se cambia por otro. Y esperando, y esperando. Dice, y desciende del cielo. Vino del cielo. ¿Sí? Y luego dice, un estruendo. Venga, ahora sí te voy a ver si te conozco. ¿A cuándo le gustan los estruendos? Dice, un estruendo, eso. ¿Has visto esas veces que, no sé, el cielo está como raro, pero no cae una gota de lluvia y
vas haciendo y de repente rompe con toda su fuerza, ¿no? Y se escucha un trueno fuerte. Algo así, ¿no? Que dice, algo se está moviendo arriba, están moviendo los muebles, algo ocurre, ¿no? Algo fuerte. Dice, como un estruendo. Y mira, esto a mí lo que me sugiere es que Dios cuando quiere hacer algo o cuando va a hacer algo, capta la atención de todos. Estaban los 120 allí y de repente, ¡boom! Y eso abre la expectativa. Como que algo capta tu atención. Y si estabas dormido, te despierta. Y Dios a veces actúa de esa manera, iglesia. Dice un estruendo, que como que te llama, ¿no? Te llama. Y luego dice, seguimos leyendo el verso 2, dice, un estruendo, como de un viento, ¿qué dice? ¿Qué dice? Como un viento, como de un viento recio. Eso también me llama la atención un poco, ¿no? Porque dice, y de repente un estruendo e irrumpe en la sala como un viento recio. Dice que fuera un viento. O dice que era como un viento. En ningún lugar dice que fuera un viento que soplaba. Pero seguramente era algo que el autor no sabría describir lo que era y dice, era como un viento, pero no sé. Esta mañana lo que habéis visto el programa evangélico en televisión esta semana, que tocaba esta semana, estaba hablando Juan Cruz, él es biólogo, doctor en biología, un hombre, tiene un montón de libros acerca de la fe y de apologética, y muchas veces cruza los datos científicos con la fe y realmente hace comentarios muy interesantes. Esta mañana habló de dos cosas que llamaban la atención, lo que lo habéis visto. Uno era el de la cadena de ADN y explicaba cómo era esa estructura helicoidal, cómo estaba conformada, las conexiones que había, pero explicaba y decía, pero no se sabe cómo es posible que tenga esos giros y esos giros y esos giros, y todavía la ciencia no se explica, ¿no? Pero también hablaba acerca de lo que hemos comentado en alguna ocasión, que los componentes esenciales del ser humano se encuentran en el barro. Las partículas más elementales que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, ¿vale? Si las pudiéramos separar en un laboratorio, verías que están en el barro. Entonces la Biblia ya corrobora, ¿verdad?, lo que dice la Escritura, que dice que el Señor del barro formó al hombre. Pero lo formó, pero le faltaba algo. Era un cuerpo inerte de barro, pero de repente dice que Dios sopló aliento de vida. Y dice, fue el hombre un ser viviente. Así pues, hay una parte inmaterial como que el soplo de Dios lo trae. Eso te trae vida, el soplo de Dios. Y de repente aparece allí algo como si fuera un viento, pero que trajo vida a los corazones, como que insufló otra cosa. Dice, como un viento fuerte, un viento recio que sopla. Y me encanta porque, escúchame, el viento no lo podemos ver. El viento sopla de donde quiere, oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿verdad? Simplemente lo oyes silbar, pero no se ve. Sin embargo, sí puedes ver sus efectos. Y eso es cuando el Espíritu Santo empieza a soplar en alguna vida, en alguna familia, en alguna iglesia, en alguna nación, porque tú no ves, pero sí ves el efecto, ves vidas cambiadas, ves matrimonios restaurados, ves gente transformada por el poder de Dios, ves el efecto. Y entonces dice, bueno, como un viento recio. Y dice que soplaba. Parece que el Señor no deja de hacer, de actuar. El Señor no deja de moverse. El Señor no deja de obrar. El Señor no deja nada así, dejándolo a su suerte, sino que Dios como que obra y hace, ¿no?
¿No? ¿Te acuerdas del verso 2 de Génesis? Cuando dice que, dice uno, el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Y luego dice, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El viento soplaba, no te deja así. Es como, no te deja inconcluso, ni te deja a medias. Y lo que sí sé es que Dios lo que empieza en una vida lo acaba. Y lo que empieza en una casa lo acaba. Es que no deja nada así a la mitad, sin hacerse. Recuerdo hace años cuando estaba un pastor aquí que se dedicaba a la construcción y él decía, bueno, yo vengo de un país del sur de América y tal. Dice, y la verdad, soy honesto, tiro piedras contra mi tejado, pero en mi país es común empezar una casa con mucho empeño, poner los cimientos, levantar una estructura y tal, pero la mayoría de las casas de mi pueblo están inacabadas. Siempre ves un hierro que sale por un lado, una pared que falta de rebozar. Siempre ves algo que falta por pintar, que le falta yeso en algún lado. Siempre ves que el muro no está cerrado del todo, siempre. Y luego la gente, eso sí, tú empiezas a hacerle y ya empezamos a vivir, empiezan a vivir la familia, empiezas a tener tus hijos, empiezas no sé cuánto y ya te olvidas. Me llamaba la atención eso, ¿no? En cambio, Dios no es así, no deja nada sin terminar. Y lo que empezó en tu vida, fiel es Dios que lo acabará. ¿O no? Si preguntara aquí entre todos vosotros diría, bueno, si tienes que construir tu casa y tienes que levantarla, tú tienes el terreno, tienes los materiales y empiezas a hacerlo, ¿qué cosa no te puede faltar? Y conozco el sebo de mi ganado, decían en Panamá. ¿Sabes lo que es el sebo de mi ganado, no? La grosura. Aquí más de uno me va a decir, lo que no puede faltar es un asador. Puede faltar las puertas, puede faltar no sé qué o puede faltar no sé cuánto. Y si le falta la puerta al baño le pones una cortina, pero no puede faltar un asador. Dios lo que empieza lo acaba. Y dice, continuamos leyendo, el 2 dice, soplaba, el cual llenó, ¿qué dice? Llenó toda la casa. Mira, dice que estaban todos unánimes juntos. Y luego dice, llenó toda la casa. ¿Sí? Y el verso 4, después lo veremos, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahí yo me doy cuenta que Dios no quiere excluir a nadie, ni hace acepción de personas. Todo el que le busca, halla. Y todo el que llama, se le abrirá. Todos. Y Cristo mismo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y me acuerdo del pasaje de la Escritura cuando dice que llegó a cierta ciudad, es Jesús, y la gente quería tocarle, se agolpó la multitud y querían tocarle y tocarle para ser sanos. Y dice el pasaje, y todos los que lo tocaron quedaron sanos de su azote. Dice, todo el que quiso y se acercó, todo el que buscó, todo el que tenía ese empeño de tocarle, de estar cerca de él, dice, todos quedaron sanos de su azote. Y en esta parte dice, toda la casa fue llena, toda la casa, todo el lugar, de tal manera que nadie pudiera sentirse, oye, Dios conmigo no cuenta. ¿Cómo que no? Si el Evangelio es universal y es para todos, si el llamado es para todos los hombres, de todas las edades, de toda época, de toda condición, para todos, no puedes sentirte excluido. Mira, aquellas personas que han vivido situaciones difíciles, sobre todo en una infancia que les haya marcado porque sus padres no les han atendido debidamente o porque han tenido carencias que no han sido suplidas ni han sido atendidas siendo niños.
a veces creces con eso, con una hendidura, con una herida profunda. Eso te genera a veces una desconfianza, pero es por tu supervivencia, mira, si a mí mis padres me hicieron esto, yo no me fío de nadie, ¿sí? Y eso te crea una herida profunda, profunda, de tal manera que no generas confianza con aquellos que están a tu alrededor. Y una sociedad, una familia necesita de redes sólidas que te sostengan, también tu parte emocional. Y Dios restaura eso. Pero es que a veces venimos al Señor con esa desconfianza, con ese temor de que el Señor me va a fallar. De que si esto realmente será así. ¿Cuánta gente me ha tocado ministrar que son incapaces de sentir que Dios les ama de manera incondicional? Hagas lo que hagas y digas lo que digas y actúes como actúes. ¿Cuánta gente he conocido? ¿Cuánta gente he conocido que teniendo un mal día ha fallado al Señor y le ha costado hasta venir a la iglesia a exponerse a la palabra pensando que el Señor les iba a rechazar? Cuando la Biblia dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y si alguno pecare, abogado tenemos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Dice, pero ¿cuántos, no? Así. Dice, y se llenó toda la casa donde estaban, ¿qué dice? Sentados. Y el verso 3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. O una vez más, no dice que fuera fuego, sino como de fuego. ¿No? Yo me imagino que no sería capaz de describir lo que era. Pero sería una experiencia única. No sé cómo sería, porque dice como de fuego. Pero realmente sería algo extraordinario. Yo recuerdo cuando era joven, más joven que ahora, trabajaba en una fábrica y estábamos trabajando en unos condensadores nuevos. Había productos allí y el ambiente estaba muy cargado de los disolventes, me acordaré siempre. Y utilizábamos un toro eléctrico. Y recuerdo que estaba toda la nave cerrada, y yo subí en el toro eléctrico para mover unas cosas y lo arranqué con la mano. Y entonces al hacer contacto se produjo como una chispa y de repente toda la sala, toda la nave donde estábamos, había fuego entre nosotros. Tú imagínate que de repente hubiera fuego así entre todos nosotros. No quemaba, bueno, sí, cuando acabó, alguno tenía la oreja roja, la nariz, algo así, ¿no? Pero yo creo que era más del susto que de otra cosa. Yo no. Y luego cuando aquello se bajó, no había oxígeno o había poco, se bajó, quedó el fuego en algunos bidones y fueron y lo apagaron, pero fue prenderlo. Pues algo así, fue una chispa que encendió todo y de repente todo el mundo rodeado de fuego por todos lados. Imagínate algo así, ¿no? Así de golpe. Dice, y se apareció como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron otra vez todos llenos. ¿Qué dice? Todo. Dios no hace acepción de personas. Dios, cuando venimos a Cristo y cuando tú le imploras el perdón al Señor y que su sangre preciosa te limpie de todo pecado, Dios te hace justo, te justifica. Dios te cuenta con sus hijos. Cuando un pecador viene delante de él en arrepentimiento, reconociendo su condición, reconociendo que sin él no somos nada y que le necesitamos. Dice la Biblia que el corazón contrito y humillado Dios no desprecia. El Señor no vino a buscar a justos, sino a pecadores. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Imaginaos, hubo tal explosión tras el estruendo, la gente diciendo, ¿qué pasa allí? Y de repente la multitud se acerca y les empieza a escuchar cómo ellos hablaban en las lenguas que les eran propias. Y le escuchaba y decía, pero ¿cómo va a ser? Esta gente me está hablando en mi lengua, me está hablando en mi dialecto, está hablando en mi lengua materna, le estoy entendiendo todo cuanto dice. Y hablan las maravillas de Dios, las excelencias de Dios. Fue un hecho notorio, extraordinario, donde el Espíritu Santo se derrama así con toda su fuerza.
en esta ocasión parece ser que sí, que la gente hablaba en distintos idiomas. Dice, les oigo hablar en mi lengua, ¿sí? Les oigo hablar en mi lengua, en mi lengua. Es como, no sé, que yo me fuera al interior de la República de Panamá y esté de repente rodeado de la gente, de los lugareños, estemos buscando de Dios y de repente alguien empiece a hablar en catalán. Y yo me sorprenda y diga, ¿cómo es posible? Le estoy oyendo hablar en una lengua que aquí no es común, no es del lugar. Y le estoy entendiendo todo y está hablando la gloria de Dios. Bien, algo así. Entonces, probablemente algo así ocurrió. O también en algún caso pudiera haber ocurrido como le ocurrió a un pastor que conocí en la zona de la Marina Alta, en Alicante. Y esa experiencia también me sorprendió mucho. Yo os la conté alguna vez, pero es importante por los que no lo han oído que lo escuchen. Nosotros unas vacaciones nos fuimos para allá, estuvimos en la zona de la playa de Alicante, estaba yo con mi familia y siempre me gusta los domingos ir a la casa del Señor. Me da igual si estoy de vacaciones o si estoy como sea. El domingo es el día del Señor. Entonces busco siempre una iglesia, siempre. Y procuramos congregarnos, estar, disfrutar de la compañía de los hermanos. Y además especialmente me gusta porque allí normalmente no me conoce nadie. Nadie sabe que soy pastor ni me va a decir nada. Llego, nos sentamos atrás y disfruto de la alabanza, de la palabra, de la comunión del lugar. Y recuerdo que llegamos a ese día. Nos quedamos allí, estuvimos en el culto y cuando acaba el culto, el pastor, gentil, un hombre mayor, misionero, se me acerca, me tiende la mano y me dice, pastor, hermano, mire, vamos a comer hoy en la iglesia. Hoy es día que hemos decidido, pues cada hermano ha traído algo de su país y lo vamos a compartir. Y nos gustaría, ¿están de vacaciones? Digo, sí, nos gustaría que se queden a comer. Está bien. Entonces yo me quedé, nos quedamos, miré a la familia y digo, vale, nos quedamos a comer. Y en esas el pastor, bien, saludaba a todos los hermanos, compartíamos todo. Y se sentó a nuestro lado y me cuenta, él misionero americano por muchos años en la zona de Alicante. Y entonces él me cuenta algo y entonces él me empieza a explicar que él es misionero de la iglesia bautista, es decir, la iglesia bautista más tradicional. O sea, de los que creen que no hay vigencia de los dones hoy. No hay lenguas, no hay interpretación de lenguas, no hay profecía, no hay dones de sanidades, nada de eso, aunque en la doctrina fundamental sí estamos de acuerdo y por eso somos hermanos. Y empieza a contarme eso, dice, mira, yo soy del sector más tradicional de la iglesia, cerrado, y esto y lo otro y tal. Dice, pero mi mujer, ella es abierta. Dice, estas mujeres, ella sí cree que tal, y yo digo, eso no son paparruchadas, le decía. Y entonces me empieza a contar y me dice, yo no sabía, y organizaron los pastores de la zona un culto donde querían reconocer nuestra labor como misioneros de tantos años aquí en España. Y entonces invitaron a los pastores de la zona y también a algunos pastores que eran pentecostales, pero que eran amigos de ellos, y estuvieron allí. Él no lo sabía, dice que él fue allí engañado, pensaba que era otro tipo de culto. Cuando mencionaron su nombre, pusieron la foto de ellos y, bueno, querían honrarles, ¿no? Un hombre mayor ya. Y entonces cuando acaba el evento, ya para acabar, llaman a un pastor para que orara por él. Un pastor que es amigo de él, que era pentecostal, pero eran amigos, había una buena relación, correcta. Y este pastor habla perfectamente inglés. Claro, él era americano, habla perfecto inglés. Dice, además perfecto, sin acento. Y entonces dice que este pastor empezó a orar por él. Y cuando terminan de orar, se despiden de los hermanos, se despiden de la gente. Ellos cogen, se montan en el coche y regresaban a su casa. Iba con su esposa. Entonces dice que iban en el coche y un silencio grande. Y de repente la esposa le dice, bueno, venga, dime, ¿ahora qué vas a decir? Y él la miró así y dice,
¿qué voy a decir de qué? De la oración del hermano. Y dice, no, preciosa. Preciosa. Y le dice, ya, sí, preciosa. Oró en lenguas. ¿Tú qué sabes qué dijo? Y él la miró así y dice, no. Oró en inglés. Oró en inglés y lo entendí todo perfecto. Dice, oró en lenguas. Que no. Que eso ya no existe. Decía, oró en inglés. Y yo lo escuché. Oró en inglés. Y cuando llegan a casa le dice ella, bueno, llama a los pastores y pregúntale. Y empezó uno por uno, alguno de sus amigos a llamarle y decía, oye, mira, al final, en la oración final que ha subido fulano y ha orado por mí, ¿en qué idioma ha orado? Dice, no, ha orado en lenguas. Dice, ¿cómo? Y nadie sabía lo que estaba diciendo. ¿Cómo? Pero si yo le oía hablar en inglés y decía, no, oró en lenguas. Y entonces llamó a otro y decía, oye, ¿en qué idioma ha orado este hombre? Dice, no, en lenguas. Y todos le dijeron lo mismo. Y claro, entonces él se sorprendió de repente. Y él me contaba, dice, a partir de ahí, no siempre, pero a veces cuando vamos a iglesias invitados y alguien arranca a orar, yo enseguida sé lo que está diciendo y lo digo a la congregación. Alguien que estaba cerrado y decía que no, que imposible, que no. Que eso era para otro tiempo y era para no sé cuándo. Bueno, déjate sorprender. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo. Así como de fuego. Era fuego, no, como fuego. Y era viento, no, era como un viento. Y como que Dios despierta tus sentidos, ¿no? Así fuerte que te sorprende. Y entonces la multitud empezaba a oírles, claro, yo le oigo hablar en mi lengua, pero si le estoy oyendo hablar en mi lengua, ¿cómo sería? No sé, si efectivamente hablaba en su lengua, que probablemente, o a lo mejor era glosolalia, que hablaba lengua de ángeles, no lo sé. Pero dice que le oían y le entendían, pero los estamos oyendo. Y dice, y eso cuando aconteció, hubo unos que quedaron atónitos diciendo, oye, ¿esto qué es? Y que quedaron atrapados por ese hecho, llamándoles la atención, diciendo, ¿y esto será de Dios? ¿Esto qué es? Dice, más sin embargo había otros que decían, están llenos de mosto. Siempre habrá gente que exponiéndose a los mismos hechos de parte de Dios, a la misma palabra, exponiéndose al mismo Espíritu Santo, habrá personas que captan el mensaje espiritual y derrite su humanidad. Y habrá otros que se burlan y se niegan. Digan, no. Dice, y burlándose decían, están llenos de mosto. Está bien por los que se burlan. Allá ellos. Pero el que lo recibe, como diría mi abuela, que le quiten lo bailado. No, el que lo recibe de verdad, ahí lo tiene. Dice, de mantenerlo, ¿no? Fuerte, para su gloria, ¿no? Y dice, verso 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Empieza a describir todas las naciones que había. Y el verso 11 dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas. ¿Las maravillas? Bien. Dice, les oímos hablar en nuestras lenguas. Y eso a mí, ¿qué me dice? Mira, en su lengua propia, en su lengua materna, en la manera en la que ellos le pueden entender y le pueden comprender, sin fisuras. Dios cuando muestra su gloria delante de ti, Dios te lo va a comunicar de tal manera que a ti no te va a quedar duda de que te está hablando a ti y de que está hablando de su gloria.
que es hecha manifiesta entre los hombres. No te va a quedar duda. Habrá gente que te va a decir, mira qué casualidad. Habrá gente que te va a decir, no, esto fue una coincidencia, esto fue el azar, y te van a decir tantas cosas que para ellos la perra chica. Pero tú sabes que es Dios. Dice la Biblia, Dios conoce a los que son suyos. Dios los conoce por su nombre. Y dice, ellos me conocen y yo les conozco. Ellos oyen mi voz. Fíjate. Entonces tú sabes cuando es Dios. Nadie te tiene que decir. Es como algo extraordinario que acontece que tú sabes. Y sabes que es Él, sin mediar duda de ningún tipo. Y el verso 12 dice, y estaban todos atónitos, otra vez todos, y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Es como cuando Dios muestra algo extraordinario, siempre hay un propósito. Cuando Dios muestra su gloria, siempre hay un propósito. Cuando Dios te preserva la vida, siempre es de acuerdo a un propósito. Cuando alarga tus días, cuando muestra alguna cosa extraordinaria, siempre hay un propósito. Dice, mas otros burlándose decían, ¿están llenos? Y decía, están ebrios, bebieron mucho esta noche, se excedieron con el mosto. Y eso es lo que les pasa, ¿no? Entonces, hay veces que hay personas que no disciernen, porque el hombre natural no discierne lo que es de Dios, más el espiritual sí. Entonces el hombre natural ve lo que está delante de sus ojos, no es capaz de entender lo que hay de Dios detrás de cada cosa. Sin embargo, el que es espiritual es como que ve las cosas con los ojos de Dios de manera distinta. Eres capaz de anticiparte y de percibirlo, de saber que es Él. Pero escúchame, no solo basta con reconocer, porque hay veces que al hombre no le queda más remedio que reconocer que es Dios, es que no le queda otra. No les queda otra. Usted dice, mira, yo no sé qué ocurrió, pero ocurrió, ya está, mira, punto. Algo extraordinario aconteció y no queda otra que decir eso. Es verdad. Pero de ahí a rendirse a Cristo a veces media un trecho. Entonces, no basta solo con ver destello de su gloria, sino que realmente nos rindamos. Yo recuerdo una iglesia no muy lejana. Había un hombre que tenía un montón de hijas, también tenía hijos, pero era un montón de hijas, y en edad casadera, pero el padre era celoso y bueno, costaba el soltar el hombre. Y al tiempo yo creo que entendió y ya se fueron casando. Pero recuerdo que una de su casa, me contaba el testimonio, una de sus hijas estaba enferma y entonces se fueron las hermanas al culto. Y en el culto el Señor obró y la sanó, pero de una manera extraordinaria. El padre se quedó en casa, se fueron las hijas al culto y cuando vienen, bueno, vinían con mucho alboroto, con mucha alegría, diciendo, papá, mira lo que ha pasado, mira, fulana, y lo que Dios ha hecho. Y el hombre que no iba al culto, ni iba a la iglesia, ni iba a nada, las mira así y le dice, mira, eso es Dios. Así que a partir de hoy, todas vosotras al culto. Él no iba, es que iba a ir. Dice, pero vosotras al culto. A veces ocurren cosas extraordinarias, pero no te llega tan adentro. Sí, lo ves, dice, sí, mira, esto no sé qué ha pasado, pero bueno, ha pasado, ¿no? Pobre doctor, me da cosa cuando el Señor obró fuertemente en mi vida y fui a verle y pobre hombre, el especialista, recuerdo que dentro de la sala, bueno, como pasa a veces, ¿no? Dentro de la sala estaba en el ordenador mirando así, llevaba los análisis con la respuesta de Dios. Con la respuesta de Dios, los análisis. Y me siento, buenos días, doctor, sí, buenos días, siéntese. Y el hombre así, ¿ha visto usted los análisis? Y los coge así, hace así, pum, lo deja aquí, sí. A ver, cuénteme cómo se siente. Y le digo, ¿pero ha visto usted los análisis? ¿Ha visto que no tengo nada? Y el hombre
recuerdo que estaba así escribiendo, cógelo, lo vuelve a mirar, pum, lo deja así, sigue escribiendo. Y entonces le dije, doctor, ¿usted no me había dicho que esto era de por vida? Usted no me dijo además estas palabras, literal, lo siento chaval, ¿te ha tocado? Usted no me dijo que no podía viajar, no podía hacer deporte de contacto. Usted no me dijo que tomándome la medicación aún así me iba a repetir ese episodio porque por estadística sabía que se iba a repetir. Esas mismas palabras. ¿Usted no me dijo eso? Digo, ¿y qué ha pasado? Que ahora no está. Y el hombre seguía, ni me miraba. Seguía escribiendo así, me dice, no, que a veces el cuerpo, la propia naturaleza, hace como un giro. Y lo miro, le dije estas palabras, el Señor me perdone, ¿no? Pero le dije, o sea, doctor, que usted no tiene ni la más remota idea, ¿verdad? Ese fue el único momento que me miró. Y recuerdo que se tiró para atrás, así me miró y me dijo, pues no, chico, tú tenías esto, ya no lo tienes. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Vete, juega al fútbol, corre, a lo que sea, y si alguna vez te pasara, que espero que no, te vienes por aquí. Hace 18 años de eso. Y le dije, sí, doctor, eso es lo que quería oírle. Buenos días. A veces no sabemos, pero darle la gloria a Dios. El que sí es hijo de Dios sabe reconocer que es Dios, que Él nos ha hecho y no nosotros a nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo dejamos aquí? Tengo muchas cosas que deciros, pero ya las diré la semana que viene. Oramos. Aleluya. Señor y Padre, te doy gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia, y te doy gracias por tu palabra, que sí, amén. Pedimos, Señor, que la graves con fuego en nuestros corazones, Señor, y que dé fruto. Te alabo en el valle, te alabo en el monte, te alabo en el día, te alabo en la noche, te alabo en el medio, estando rodeado, porque cuando alabo, tú estás a mi lado. Mientras tenga aliento, Señor. Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. Te alabo al sentido y aun cuando no, te alabo y sé que estás en control. Así es, Señor, así es. Es más que un sonido, es adoración. Y cuando alabo,